Mis padres vaciaron mis ahorros universitarios para invertirlos en la startup de mi hermano Alejandro, diciéndome que mejor buscara un marido rico. Durante toda mi vida, fui testigo de cómo el dinero de nuestra familia siempre fluía en una sola dirección, hacia mi hermano mayor. Cuando tenía 17 años y estaba preparándome para la universidad, descubrí que la cuenta de ahorros que mis abuelos habían creado para mí estaba vacía. Mi madre simplemente me dijo: Carolina, las mujeres inteligentes no necesitan títulos, necesitan un buen matrimonio. Tu hermano está construyendo el futuro de esta familia con su empresa. Esa noche, desde mi pequeña habitación, escuché a mis padres celebrar con champán la nueva inversión en el revolucionario proyecto tecnológico de Alejandro. Mi estómago se retorció mientras contemplaba cómo mis sueños se evaporaban junto con mis ahorros. Sentí las lágrimas quemar mis mejillas mientras miraba la carta de aceptación de la universidad que había llegado esa mañana. ¿Qué haré ahora?, me pregunté, acariciando el papel que representaba todo por lo que había trabajado. Mi promedio perfecto, mis noches estudiando mientras Alejandro salía de fiesta. Todo parecía inútil ahora. No era la primera vez que mi familia me dejaba de lado, pero esta traición se sentía definitiva. Para ellos, mi función en nuestra familia era simplemente casarme bien, mientras mi hermano recibía todas las oportunidades y apoyo para construir su empresa y asegurar nuestro futuro económico. La herencia de valores en nuestra casa estaba clara. Los hombres construyen imperios. Las mujeres se casan con ellos. Al día siguiente, decidí confrontar a mis padres durante el desayuno. Mi padre leía el periódico financiero mientras mi madre preparaba el desayuno favorito de Alejandro, aunque él seguía durmiendo tras llegar tarde de celebrar. Necesito hablar sobre mi dinero para la universidad, dije con voz temblorosa pero decidida. Mi padre bajó ligeramente el periódico. Carolina, ya discutimos esto. El dinero está mejor invertido en algo con futuro. Era mi dinero, insistí. Mis abuelos lo dejaron para mis estudios. Mi madre se giró, espátula en mano. Tu abuelo entendería que la empresa de tu hermano es una inversión para toda la familia. Cuando tenga éxito, todos nos beneficiaremos. ¿Y si fracasa?, pregunté, sabiendo que Alejandro ya había abandonado 3 proyectos anteriores. La mirada de mi padre se endureció. No fracasará. Y esta actitud egoísta es exactamente por qué invertimos en tu hermano y no en ti. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No era solo el dinero, era lo que representaba. Ellos no creían en mí. Para mis padres, yo era solo una hija que eventualmente se casaría y formaría parte de otra familia, mientras Alejandro era el heredero de todo lo que importaba. Esa noche, mientras la casa dormía, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. No renunciaría a mi educación ni a mis sueños. Si mis padres no me apoyaban, encontraría la manera de hacerlo sola. Conseguí 2 trabajos de medio tiempo, en una cafetería por las mañanas antes de clases y como recepcionista en un hotel pequeño por las noches. Dormía apenas 4 horas diarias, pero logré juntar lo suficiente para pagar mi primer semestre en una universidad local, no la prestigiosa institución donde había sido aceptada, pero era un comienzo. Mi familia apenas notó mis esfuerzos. Estaban demasiado ocupados celebrando cada pequeño logro de Alejandro y su empresa emergente. Cada cena familiar se convertía en un monólogo sobre sus avances, sus reuniones con inversores y sus brillantes ideas. Yo permanecía callada, guardándome la historia de mi propio esfuerzo, acumulando dinero peso a peso, construyendo mi futuro en silencio mientras ellos construían castillos en el aire con los sueños de mi hermano. No sabía entonces que 5 años después, cuando el imperio de Alejandro se desmoronara y mi empresa finalmente despegara, nuestros caminos se cruzarían de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Los siguientes 5 años fueron una batalla constante contra el agotamiento. Mis días transcurrían entre clases de administración empresarial, turnos interminables en la cafetería y noches atendiendo la recepción del hotel. Gradualmente comencé a notar algo interesante. Los huéspedes del hotel, muchos de ellos empresarios en viajes de negocios, a menudo dejaban revistas especializadas y documentos sobre sus empresas en el lobby. Empecé a leerlos ávidamente durante las horas muertas de la madrugada. Una noche en particular cambió el rumbo de mi vida. Estaba en mi turno cuando entró una mujer elegante, de unos 50 años, arrastrando una maleta de diseñador. Se presentó como Lucía Montero, CEO de una consultora especializada en empresas sostenibles. Al registrarse, notó los apuntes universitarios sobre mi mostrador. ¿Estudiando administración?, preguntó con genuino interés. Sí, señora. Intento combinar trabajo y estudios. Ella me observó con curiosidad. Debe ser agotador. ¿Por qué no buscas un trabajo de medio tiempo relacionado con tu carrera? Ganarías experiencia mientras estudias. He intentado, pero sin experiencia previa y con mi horario limitado. Tengo una propuesta, dijo repentinamente.
Necesito a alguien que organice mis presentaciones y analice información durante mis viajes. Puedes trabajar remotamente, en tus horas libres. Así comenzó mi relación con la mujer que se convertiría en mi mentora. El dinero no era mucho, pero la experiencia valía oro. Mientras tanto, en casa, la situación era cada vez más tensa. La empresa de Alejandro, Futuro Tech, había conseguido inversores importantes, pero seguía sin generar beneficios reales. Una tarde de domingo, durante una comida familiar, mi madre no paraba de hablar sobre cómo Alejandro estaba a punto de cerrar un contrato millonario. ¿Y tú, Carolina? ¿Sigues con esos trabajitos?, preguntó mi padre con cierto desdén. De hecho, estoy trabajando para una consultora ahora. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros, respondí, intentando ocultar mi orgullo. Alejandro soltó una risa condescendiente. ¿Te pagan por traer cafés? En realidad, estoy desarrollando análisis de mercado para empresas sostenibles, contesté con calma. Mi madre intervino rápidamente. Eso está bien, cariño, pero recuerda que el verdadero éxito para una mujer está en formar una familia. Mira a la hija de los Mendoza. Se acaba de casar con ese banquero. El comentario dolió más de lo que quería admitir. Para ellos, mis logros nunca serían suficientes si no venían acompañados de un anillo de matrimonio. La herencia de valores anticuados seguía pesando sobre nuestras conversaciones familiares. 2 meses después, mientras ayudaba a Lucía con un análisis de mercado, tuve una epifanía. Había identificado un nicho desatendido. Pequeñas empresas que necesitaban soluciones tecnológicas sostenibles, pero no podían permitirse los grandes consultores. Deberías desarrollar esto como un proyecto propio, me sugirió Lucía cuando le presenté mis hallazgos. Tienes visión para los negocios. Con sus consejos y un pequeño préstamo que ella me ayudó a conseguir, fundé Ecosoluciones, desde mi diminuto apartamento, al que me había mudado para escapar de la atmósfera tóxica de mi casa familiar. Los primeros meses fueron durísimos, pero gradualmente empecé a conseguir clientes. Mientras tanto, las cosas en casa no iban bien, aunque yo apenas lo sabía, pues había reducido mis visitas al mínimo. Una tarde recibí una llamada inesperada de mi madre. Carolina, necesitamos que vengas a cenar este viernes. Es importante. Su tono sonaba forzadamente alegre. Al llegar a casa, me sorprendió ver la mesa puesta con la vajilla buena. Mi padre parecía tenso, y mi madre no paraba de parlotear nerviosamente. Alejandro llegó último, con un traje impecable y esa sonrisa confiada que siempre encandilaba a mis padres. Tengo noticias emocionantes, anunció durante el postre. Futuro Tech está a punto de expandirse internacionalmente. Tengo inversores interesados, pero necesito un impulso final. Mi padre asintió con orgullo. Hemos decidido hipotecar la casa para apoyar esta oportunidad. Sentí que me faltaba el aire. ¿Van a hipotecar su única propiedad? ¿La casa donde crecimos? Es una inversión segura, intervino mi madre. Y hablando de eso, pensábamos que quizás tú podrías contribuir también. ¿Contribuir?, repetí incrédula. Sabemos que tienes algunos ahorros de tus trabajos, explicó mi padre. Sería un préstamo familiar. Cuando la empresa despegue definitivamente, te devolveríamos todo con intereses. No podía creer lo que estaba escuchando. Habían vaciado mis ahorros universitarios, nunca se interesaron por mi empresa, y ahora querían que invirtiera el dinero que tanto me había costado ganar. Lo siento, pero no puedo, dije finalmente. Ese dinero está invertido en mi propio negocio. Alejandro soltó una carcajada. ¿Tu negocio? ¿Ese proyectito de garaje del que nadie ha oído hablar? Carolina, mi madre tomó mi mano. Piénsalo bien. Tu hermano está a punto de lograr algo grande. Esta es una oportunidad para ser parte del éxito familiar. Mi respuesta sigue siendo no. Me mantuve firme. Salí de aquella cena con el corazón pesado, pero con la determinación intacta. Lo que no imaginaba era que 6 meses después, una catástrofe financiera sacudiría a mi familia y pondría a prueba todos mis principios y todo lo que había construido con tanto esfuerzo. La mañana que cambió el destino de mi familia y el mío propio, comenzó con un mensaje de texto de mi madre. Necesitamos hablar urgentemente. Es sobre Alejandro. Estaba en medio de una reunión importante con un nuevo cliente potencial, así que no respondí inmediatamente. Para cuando terminé, tenía 6 llamadas perdidas de mi madre y 3 de mi padre. Algo grave había sucedido. Les devolví la llamada desde mi oficina, un espacio modesto pero profesional que había conseguido alquilar hace apenas 3 meses. La voz de mi madre sonaba irreconocible, rota por el llanto. Tu hermano, la empresa, todo se ha ido a la quiebra, sollozaba. Los inversores lo están demandando por fraude.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Fraude? ¿Qué ha pasado exactamente? No lo sabemos con certeza, intervino mi padre, quien aparentemente estaba en altavoz. Alejandro presentó informes financieros falsos a sus inversores, exageró los ingresos y ocultó deudas. La noticia me cayó como un balde de agua fría. A pesar de nuestras diferencias, nunca imaginé que mi hermano llegaría a ese punto. ¿Dónde está él ahora?, pregunté. Ha desaparecido, respondió mi padre, con una voz que nunca le había escuchado. Una voz derrotada. Se llevó lo poco que quedaba de liquidez en la empresa y no sabemos dónde está. Me dejé caer en mi silla, intentando procesar la situación. Mi hermano, el hijo prodigio, el futuro de la familia, había estafado a sus inversores y abandonado a nuestros padres a su suerte. Hay más, continuó mi padre tras un pesado silencio. La hipoteca. Utilizamos la casa como garantía para un préstamo para la empresa. El banco nos ha notificado que comenzarán el proceso de embargo en 30 días. El impacto de esas palabras fue demoledor. Mis padres estaban a punto de perder su hogar por culpa de decisiones imprudentes y la deshonestidad de Alejandro. A pesar de todo el dolor que me habían causado, no podía imaginarlos en la calle. ¿Cuánto deben?, pregunté finalmente. La suma que mencionó mi padre era considerable, pero no imposible. Con los ingresos de mi empresa, que estaba creciendo de forma constante, podría ayudarles a conservar la casa. El problema era que ese dinero estaba destinado a una expansión crucial para Ecosoluciones. Tendría que elegir entre salvar el hogar de mis padres o el futuro de mi empresa. Déjenme revisar mis finanzas, les dije. Los llamaré mañana. Esa noche no pude dormir. Me debatía entre emociones contradictorias, resentimiento por años de favoritismo, compasión por su situación actual, rabia hacia mi hermano por su irresponsabilidad y preocupación por el futuro de mi propia empresa. La herencia de problemas que Alejandro dejaba era ahora mi responsabilidad, simplemente porque yo había sido la hija responsable. A la mañana siguiente, llamé a Lucía para pedirle consejo. Nos reunimos en una cafetería cercana a mi oficina. Es una decisión difícil, dijo después de escuchar toda la historia. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Una parte de mí quiere ayudarles. Son mis padres después de todo, confesé. Pero otra parte siente que estaría sacrificando todo por lo que he luchado para rescatar a las mismas personas que no creyeron en mí. Lucía me observó con esa mirada penetrante que siempre parecía ver más allá de las palabras. A veces, Carolina, el verdadero éxito no está en el dinero que ganas, sino en las decisiones que tomas y cómo te hacen sentir contigo misma. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Esa tarde, llamé a mis padres y les propuse una reunión formal en mi oficina. Quería que vieran lo que había construido por mí misma, lo que había logrado sin su apoyo. Llegaron puntuales, con aspecto desaliñado y ojos enrojecidos por el llanto. Era extraño verlos así, especialmente a mi padre, siempre tan orgulloso y seguro. Al entrar en mi oficina, noté cómo observaban todo con cierta sorpresa, como si no pudieran creer que yo hubiera creado algo real y tangible. Carolina, esto es impresionante, murmuró mi madre, observando los certificados enmarcados en la pared y el logo de Ecosoluciones en el ventanal. Gracias, respondí, indicándoles que tomaran asiento frente a mi escritorio. He revisado mis finanzas y he tomado una decisión respecto a su situación. Mi padre se inclinó hacia adelante, la esperanza brillando en sus ojos cansados. Puedo ayudarles con la hipoteca, dije finalmente. Vi cómo sus hombros se relajaban visiblemente, el alivio inundando sus rostros, pero con condiciones, añadí firmemente. ¿Condiciones? Mi padre frunció el ceño, el orgullo herido asomando brevemente. Pagaré la deuda de la hipoteca, pero la casa se pondrá a mi nombre como garantía. Ustedes seguirán viviendo allí, por supuesto. ¿Quieres quedarte con nuestra casa?, preguntó mi madre, visiblemente confundida. Quiero asegurarme de que no vuelvan a arriesgarla en inversiones imprudentes, respondí con calma. Y hay algo más. Quiero que inviertan en mi empresa. ¿Invertir? Pero Carolina, acabamos de perderlo todo, protestó mi padre. No me refiero a dinero, aclaré. Quiero su tiempo, su trabajo. Papá, tus contactos en el sector industrial serían valiosos para expandir mi cartera de clientes. Mamá, tu experiencia en relaciones públicas podría ayudarnos con nuestra imagen de marca. Los observé procesar mis palabras, la incredulidad dando paso lentamente a la comprensión. Les estaba ofreciendo no solo ayuda financiera, sino también la oportunidad de redimirse, de formar parte de algo honesto y sostenible. Necesito saber que creen en lo que he construido, añadí, que están dispuestos a apoyarme como nunca lo hicieron antes. El silencio que siguió fue largo y tenso. Finalmente mi padre habló con voz quebrada. Lo haremos.
dijo simplemente. Lo que no les dije en ese momento, lo que me guardé para mí misma, era que tenía información sobre el paradero de Alejandro. Un antiguo compañero suyo me había contactado confidencialmente. Mi hermano no había huido al extranjero como todos suponían. Estaba escondido a menos de 100 kilómetros, reorganizando el dinero que había desviado, planeando su próximo movimiento. Y yo tenía que decidir qué hacer con esa información, si proteger a mis padres de otra desilusión o enfrentar a mi hermano y todo lo que representaba. 3 semanas después de mi acuerdo con mis padres, la transformación en Ecosoluciones era palpable. Mi padre, con su experiencia y contactos en el sector industrial, había abierto puertas que yo llevaba meses intentando atravesar. Mi madre, sorprendentemente, demostró ser una relacionista pública natural, consiguiendo que nuestra empresa apareciera en varias publicaciones especializadas. El dinero seguía siendo escaso. Había destinado gran parte de mis recursos a salvar la casa familiar. Pero estábamos avanzando. Una tarde, mientras revisaba propuestas con mi padre en la oficina, recibí una llamada del mismo contacto que me había informado sobre el paradero de Alejandro. Tu hermano está moviendo dinero a una cuenta en el extranjero, me informó. Está preparándose para huir definitivamente. Sentí que la sangre me hervía. Mientras mis padres trabajaban honestamente para reconstruir sus vidas, Alejandro planeaba escapar con el dinero que había estafado. ¿Dónde está exactamente?, pregunté, alejándome para que mi padre no pudiera escuchar. En el Hotel Riviera, a las afueras de la ciudad. Habitación 307. Terminé la llamada y regresé junto a mi padre, intentando mantener la compostura. ¿Todo bien?, preguntó, notando mi cambio de actitud. Sí, solo un asunto pendiente que debo resolver, respondí vagamente. ¿Podemos continuar con esto mañana? Esa noche conduje hasta el Hotel Riviera con el corazón latiéndome con fuerza. No sabía exactamente qué iba a decirle a Alejandro cuando lo viera. Solo sabía que necesitaba enfrentarlo. Por mi familia, por mi empresa y por mí misma. El hotel era modesto, nada que ver con los lugares lujosos que mi hermano solía frecuentar. Subí hasta la 3ª planta y me detuve frente a la habitación 307. Respiré hondo y llamé a la puerta. Cuando Alejandro abrió, su expresión pasó de la sorpresa al miedo y luego a una calma forzada en cuestión de segundos. Carolina, dijo, como si fuera completamente normal que yo apareciera allí. ¡Qué inesperada sorpresa! ¿Puedo pasar?, pregunté con frialdad. Se hizo a un lado permitiéndome entrar. La habitación estaba desordenada, con papeles esparcidos por todas partes y una maleta a medio hacer sobre la cama. Parece que te vas de viaje, comenté. Un pequeño descanso, respondió con esa sonrisa encantadora que siempre había funcionado con nuestros padres. Las cosas se han puesto un poco tensas últimamente. ¿Tensas?, repetí incrédula. Arruinaste tu empresa, estafaste a tus inversores, hipotecaste la casa de nuestros padres y luego desapareciste con lo que quedaba del dinero. Eso es más que tenso, Alejandro. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión defensiva. No lo entiendes. Estaba a punto de conseguirlo, de lograr algo grande. Solo necesitaba más tiempo y recursos. Lo que necesitabas era ser honesto, respondí. Ahora nuestros padres están trabajando en mi empresa para reconstruir sus vidas mientras tú planeas huir con el dinero. Alejandro soltó una risa amarga. ¿Tu empresa? ¿Ese pequeño negocio de sostenibilidad? No me hagas reír, Carolina. Nunca serás más que una mediocre jugando a ser empresaria. Sus palabras me dolieron, pero ya no tenían el poder de destruirme como antes. Mi pequeño negocio está creciendo, generando empleos honestos y ayudando a empresas reales. Todo lo contrario a tu estafa elaborada. No era una estafa, gritó perdiendo la compostura. Tenía una visión. Si los inversores hubieran sido más pacientes, si hubiera conseguido más financiación. La visión cinética no es nada, respondí. Y ahora tienes 2 opciones: devolver el dinero y enfrentar las consecuencias, o esperar a que la policía te encuentre. Porque sí, Alejandro, sé exactamente cuánto tomaste y a dónde lo estás enviando. Su rostro palideció. No te atreverías a denunciarme. Somos familia. La familia no se trata solo de sangre, sino de lealtad y confianza, contesté. Y tú has traicionado ambas. Nos miramos fijamente, el aire cargado de tensión entre nosotros. Finalmente Alejandro se dejó caer en la cama, pasándose las manos por el rostro en un gesto de derrota. ¿Qué quieres de mí, Carolina? Quiero que repares el daño que has causado, respondí. No solo a los inversores, sino a nuestra familia. ¿Cómo? Ya no me queda nada. Saqué mi teléfono y le mostré una captura de pantalla que me había enviado mi contacto. Ambos sabemos que eso no es cierto. Tienes casi 2 millones en cuentas extranjeras. Alejandro parecía genuinamente sorprendido de que yo tuviera esa información. Durante un largo momento, permaneció en silencio,
como calculando sus opciones. Si devuelvo el dinero, iré a la cárcel, dijo finalmente. Probablemente, admití, pero será por menos tiempo si colaboras voluntariamente. Y más importante aún, podrás mirarte al espejo, sabiendo que hiciste lo correcto al final. Otra pausa larga, el tic-tac del reloj de la habitación marcando los segundos. ¿Y si me niego? Respiré hondo. Lo que estaba a punto de decir cambiaría nuestra relación para siempre. Entonces haré la llamada que debería haber hecho en cuanto supe dónde estabas, respondí con firmeza. A la policía. Los ojos de Alejandro se estrecharon. No lo harías. Mamá y papá nunca te lo perdonarían. Te sorprendería lo mucho que han cambiado en estas semanas, contesté. Han visto lo que el dinero y la ambición desmedida pueden hacerle a una familia. Han aprendido a valorar la honestidad. Saqué mi teléfono nuevamente y comencé a marcar un número. Alejandro se levantó de un salto y me sujetó la muñeca. «Espera», dijo con pánico en la voz. «Hagamos un trato. No estoy aquí para negociar, Alejandro. Dame una semana», suplicó. «Una semana para devolver el dinero y entregarme voluntariamente. Solo Quiero despedirme adecuadamente de mamá y papá». Lo observé detenidamente, buscando cualquier signo de engaño en sus ojos. Había crecido viéndolo manipular situaciones a su favor. 3 días, respondí finalmente. Y no estarás solo en ningún momento. Me quedaré contigo hasta que todo esté resuelto. ¿Qué? Eso es ridículo. ¿Es eso o llamo ahora mismo?, respondí, con el dedo sobre el botón de llamada. Alejandro me miró con resentimiento, pero finalmente asintió. 3 días, aceptó. Lo que no sabía ninguno de los dos era que los 3 días siguientes cambiarían por completo nuestra dinámica familiar y revelarían verdades que habían permanecido ocultas durante años. Verdades que explicarían por qué mis padres siempre habían favorecido a Alejandro y que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre mí misma. El primer día con Alejandro transcurrió en un tenso silencio. Lo acompañé al banco donde inició los trámites para recuperar el dinero desviado. Fue un proceso complicado, con múltiples llamadas y documentos que firmar. Mientras esperábamos en la oficina del gerente, Alejandro finalmente rompió el silencio. «Siempre te envidié, ¿sabes?», dijo en voz baja. Lo miré sorprendida. «¿Envidiarme? Tú lo tenías todo. El apoyo, los recursos, la admiración de nuestros padres. Tenía su presión, su expectativa constante de que fuera perfecto», respondió con amargura. «Tú eras libre para construir tu vida como quisieras. Yo tenía que ser el hijo prodigio, el futuro de la familia. Eso no justifica lo que hiciste», repliqué. «No estoy justificándome», dijo mirándome directamente. «Solo intento que entiendas por qué tomé esos atajos». El miedo al fracaso era abrumador. Sus palabras me desconcertaron. Nunca había considerado que Alejandro pudiera sentirse atrapado por las expectativas familiares, que ese favoritismo podría ser también una carga. El segundo día, visitamos a uno de los principales inversores que había demandado a Alejandro. Era un hombre de negocios respetado, claramente furioso por la estafa, pero dispuesto a escuchar cuando mi hermano le explicó que estaba devolviendo el dinero y que se entregaría a las autoridades. No retiró la demanda, pero acordó testificar sobre su colaboración voluntaria. Esa noche, en el hotel, decidimos que era momento de enfrentar a nuestros padres. Les llamé y les pedí que nos encontraran en un café discreto cerca de mi oficina. Su sorpresa al ver a Alejandro fue indescriptible. Mi madre rompió a llorar, abrazándolo como si hubiera regresado de entre los muertos. Mi padre, siempre más reservado, simplemente le dio un apretón en el hombro, aunque sus ojos brillaban con emoción. «¿Dónde has estado?», preguntó finalmente. «Pensamos que habías huido del país». Alejandro me miró brevemente antes de responder. «Estaba escondiéndome, sí, pero Carolina me encontró y me hizo entender algunas cosas». Les explicó todo. Cómo había falsificado informes para atraer más inversión, cómo había desviado fondos cuando vio que la empresa fracasaba, y cómo ahora estaba devolviendo el dinero y preparándose para enfrentar las consecuencias legales. ¿Consecuencias legales?, mi madre palideció. ¿Te refieres a la cárcel? «Es lo correcto, mamá», respondió Alejandro con una serenidad que nunca le había visto. «He cometido un delito y debo pagar por ello». Mi padre golpeó la mesa con el puño. «Debe haber otra manera. Podemos hablar con abogados, buscar algún arreglo». «Papá», interrumpí. «Alejandro ha tomado esta decisión. Es valiente y honesto, y deberíamos respetarla». La expresión de mi padre cambió. Una mezcla de frustración y algo más. Culpa, quizás. «Todo esto es mi culpa», dijo finalmente. «Yo te empujé a esto, Alejandro. Te puse demasiada presión». «¿De qué estás hablando?», pregunté confundida. Mi padre intercambió una mirada con mi madre,
como pidiendo permiso silenciosamente. Ella asintió levemente, con lágrimas en los ojos. «Hay algo que nunca les contamos», comenzó mi padre. «Algo que explica muchas cosas». Lo que siguió fue una revelación que sacudió los cimientos de nuestra familia. Mi padre había tenido una empresa años atrás, antes de que naciéramos. La perdió por un fraude similar al que había cometido Alejandro. Falsificación de informes, desvío de fondos. Nunca fue procesado porque un amigo cargó con la culpa, pero perdió todo y tuvo que empezar de cero. «Cuando naciste, Alejandro», continuó mi padre, «juré que te daría todo lo que yo había perdido, que construirías lo que yo no pude. Te convertí en la segunda oportunidad para mi propio sueño fracasado». El silencio que siguió fue denso, cargado de décadas de secretos y expectativas no dichas. «¿Y yo?», pregunté con un nudo en la garganta. «¿Por qué nunca me apoyaron?». Mi madre tomó mi mano. «Porque no queríamos que cargaras con esa presión, Carolina. Veíamos cómo afectaba a tu hermano y queríamos que fueras libre, que encontraras tu propio camino, aunque ese camino te alejara de nosotros», añadió mi padre. «Fue egoísta y equivocado. Debimos apoyarte como lo hicimos con Alejandro». La ironía era casi dolorosa. Mientras yo me sentía abandonada, ellos creían estar protegiéndome. Mientras Alejandro recibía todo el apoyo, también cargaba con el peso de los sueños frustrados de nuestro padre. El tercer día, acompañamos a Alejandro a la fiscalía. Se entregó voluntariamente, explicó sus acciones y colaboró plenamente. Le asignaron un abogado de oficio, quien nos informó que, dada su cooperación, probablemente enfrentaría una sentencia reducida, quizás 3 años en lugar de 10. Ver a mi hermano esposado y conducido a una celda fue uno de los momentos más duros de mi vida. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, seguía siendo mi hermano, el niño con quien había compartido infancia y secretos. «Cuida de ellos», me dijo antes de irse, «y no cometas mis errores. El éxito no vale nada si pierdes tu integridad en el camino». Mientras salíamos del edificio de la fiscalía, mi padre me detuvo por el brazo. «Carolina», dijo con voz quebrada, «nunca te agradecí apropiadamente por salvar nuestra casa, por darnos trabajo cuando más lo necesitábamos. Y sobre todo, por traer a Alejandro de vuelta al camino correcto. No fue solo por ustedes», admití. «También fue por mí, por cerrar un capítulo y comenzar uno nuevo». «Lo sé», asintió. «Y es por eso que tu madre y yo hemos decidido algo. Queremos que la casa sea tuya, completamente tuya, no como garantía, sino como herencia adelantada y como una forma de compensar todo lo que te negamos». «Papá, no es necesario». «Sí, lo es», interrumpió. «No solo por el dinero que invertiste para salvarla, sino porque te lo has ganado. Has demostrado ser más fuerte y sabia que cualquiera de nosotros». 2 años después, Ecosoluciones se ha convertido en una empresa mediana con 3 sucursales y más de 50 empleados. Mi padre sigue trabajando conmigo, ahora como director de Relaciones Industriales. Mi madre decidió retirarse para dedicarse a visitar a Alejandro regularmente y trabajar en una fundación que ayuda a jóvenes empresarios a evitar los mismos errores que él cometió. La casa familiar sigue a mi nombre, aunque mis padres continúan viviendo allí. Es un acuerdo que funciona para todos. Ellos tienen la seguridad de un hogar permanente y yo la satisfacción de haberles proporcionado esa estabilidad. Alejandro cumple su 2º año en prisión. Su sentencia fue de 3 años, con posibilidad de libertad condicional después de 2 por buena conducta. Lo visito cada 2 semanas. Nuestras conversaciones han evolucionado de recriminaciones a planes para el futuro. Está estudiando sostenibilidad empresarial y tiene ideas brillantes que podrían incorporarse a Ecosoluciones cuando salga. El dinero que tanto valoraban mis padres sigue siendo importante, pero ahora desde una perspectiva diferente. Es una herramienta, no un fin en sí mismo. El verdadero éxito, hemos aprendido todos, está en la integridad con la que construimos nuestros sueños y en la familia que nos apoya en el proceso. La empresa que construí desde cero, sin apoyo familiar, se ha convertido irónicamente en el núcleo que mantiene unida a nuestra familia, redefiniendo el legado y los valores que heredaremos a las generaciones futuras. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.